Vamos a hablar de una cosa que tenía yo, que me llamó mucho la atención el día de hoy, y fue la siguiente. Resulta que Deutsche Welle en español saca esta nota sobre Luz para los Wayuu, un lugar desértico de Colombia donde no llega la electricidad, porque la compañía eléctrica de Colombia está corrupta como la CFE y al final no lleva la electricidad donde debe llevarla y el dinero se la guarda en el bolsillo. Entonces unos tipos están ofreciéndoles unas lámparas que para brillar solo necesitan agua salada. Esto suena muy bien. Lo malo es que yo me acordaba que esto ya se había hablado en 2015, y en 2015 efectivamente se habló de ello. Un par de hermanos filipinos se pusieron a vender también sus lamparitas de agua salada. Hay un problema con las lámparas de agua salada. Primero, el agua salada funciona como electrolito, pero no es la fuente de la energía. La fuente de la energía es como en la batería que tiene usted en sus aparatos, un ánodo y un cátodo. El electrolito media entre el ánodo y el cátodo. El ánodo se va a desgastar eventualmente. Y el cátodo además necesita un catalizador, porque lo que hace el cátodo es reducir el oxígeno del aire para hacer el proceso de generación de la corriente entre el cátodo y el ánodo, moviendo a las moléculas del electrolito. Más o menos lo explico así. Si no es precisa, perdónenme. Bueno, entonces, pues sí, funcionan las lámparas que les llaman lámparas de agua, que no son lámparas de agua, evidentemente, porque lo que tienen es un ánodo y un cátodo, uno positivo, otro negativo, a través de los cuales se genera un potencial de corriente. Problemas: que el agua se echa a perder. Finalmente el agua está tomando partes del cátodo, del ánodo continuamente. El ánodo finalmente se disuelve. El metal que se usa como ánodo finalmente se disuelve en el agua. Por lo tanto, el agua tampoco es bueno echarla al mar, que está impregnada del metal del ánodo. El cátodo, por su parte, necesita un catalizador. El mejor es el platino, pero sale carísimo. Entonces, los que compren estas no van a tener una lámpara para siempre con solo agua salada. Tienen que cambiar el ánodo y probablemente tengan que cambiar el cátodo. Pero sobre todo el ánodo hay que ver cómo se vende. Es mucho más complicado que una lámpara de agua salada como lo quieren vender. Pero eso no me importa. O sea, funciona. No funciona como dicen, pero funciona. No funciona tan barato como dicen, pero es más costosa, pero funciona. Funciona igual peor que otras lámparas, por ejemplo las de carga solar o las de cuerda, como los radios de cuerda que se usan en África, que tú le das cuerda a tu lámpara. Había unas lamparitas que además les dabas cuerda apretándolas. Y a lo mejor eso es una solución mejor que el ánodo, el cátodo y impregnar el agua salada de un metal. Pero funciona. El problema es este. El problema es que luego le dijeron los mismos cuentistas estos a Deutsche Welle, a la televisión pública alemana, que tenían este motor, que es un motor de imanes y que estaba alimentando la totalidad del laboratorio donde están haciendo esto en Colombia. Creo que el que vendió esta historia, es un ingeniero alemán, pero es un motor de imanes. O sea, un embuste, una falsedad, un cuento, una camama, una majadería del tamaño del mundo. Eso es una máquina de movimiento perpetuo y las máquinas de movimiento perpetuo no funcionan. Los imanes no pueden mover un motor, pero hay millones de imanes y ustedes se van a encontrar por todos lados, en internet sobre todo, si buscan motor imanes, montones de diseños que te venden para que hagas tu motor de imanes y ya no tengas que volver a pagar electricidad nunca en tu vida. Y nunca ha funcionado. Pero siempre dicen que tienen pruebas científicas. Y a lo que voy es a esto. El tema de las pruebas científicas me tiene muy molesto desde la vez pasada que hablamos de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque hay quien dice hay pruebas científicas de que el cuadro es un milagro. Hay pruebas científicas de la existencia de los fantasmas, hay pruebas científicas de la existencia de la telepatía, hay pruebas científicas de la existencia de la telequinesis, hay pruebas científicas de la llegada de los extraterrestres por grandes hordas a la Tierra continuamente, un montón, debo tener 3 o 4 aquí mirándome.
Y de todo eso dicen que hay pruebas científicas y se quedan tan tranquilos. Y por supuesto de los motores de agua, los motores de energía de movimiento perpetuo. ¿Se imagina usted cualquiera de estos acontecimientos que usted quiera? Pensemos en un motor de movimiento perpetuo. Hay las pruebas, están las pruebas científicas demostradas. Se demuestra que funciona. Siempre que llevan alguno a la televisión, y yo recuerdo que esto se lo hicieron a algún presentador mexicano que era Jorge Saldaña, le llevaba una máquina de movimiento perpetuo que tenía escondida una batería y le decíamos, es que tiene escondida una batería. No, no lo creo. Chico, es que ganas de creer tienes. Generalmente tiene una batería oculta, y sobre todo estas nuevas baterías ultra delgadas, pues las puedes enchufar casi en cualquier sitio. Pero imagínense que un científico de verdad fuera y demostrara que la máquina de movimiento perpetuo funciona o que el cuadro de la Virgen de Guadalupe tiene un latido cardíaco de 118 pulsos por minuto. ¿Creen ustedes que la cosa se quedaría en vez? Ya está demostrado lo de la Virgen, ya podemos despreocuparnos. Y el científico se regresa a seguir trabajando con paramecios o con ositos de agua o con... O sea, nos damos cuenta de lo que significaría en la ciencia, en nuestro concepto del mundo, que cualquiera de esas cosas realmente se hubiera demostrado científicamente. Se revolucionaría absolutamente todo. Si el ácido cítrico te lo comes y se convierte en base al reaccionar con el ácido clorhídrico, sería la monda. Habría que reescribir todos los libros de química. Estaríamos equivocados en absolutamente todo. Y todos los científicos se lanzarían, por lo menos una gran parte de ellos, quizás hay algún conservador que diga, no lo creo, pero los que vieran las pruebas y las pruebas fueran convincentes, se lanzarían a descubrir las nuevas leyes de esta nueva forma de hacer las cosas que es distinta, como sabemos que ha funcionado el universo, desde el Big Bang hasta hoy a las 19:37 horas, hora mía. Cuando esta gente habla de pruebas científicas, no tiene ni la menor idea, ni la capacidad de pensar lo que ocurriría si cualquiera de estas cosas se probara en realidad, la revolución que se formaría a nivel de todas las instituciones científicas, de todas las universidades, conocimientos absolutamente nuevos, totalmente inesperados, que de pronto están al alcance de todos. Hordas de científicos se lanzarían sobre cada una de estas cosas. Telequinesis, telepatía, críptidos, dinosaurios, por ejemplo. Todo lo que crea el mundo maravilloso de lo paranormal, del misterio, del embuste y del engaño. Simplemente pensar en lo que podría significar en la ciencia eso debería ser suficiente para darnos cuenta de que quien le diga que tiene demostrado y funcionando un motor de energía, de movimiento perpetuo, no lo tiene. Porque si lo tuviera no estaría en una esquina en Colombia rascándose el trasero y haciendo lamparitas no de agua salada, sino de baterías de aire, que es como se llaman las baterías estas en concreto, y tratando de promoverlas regalándole unas cuantas a unos indígenas colombianos aislados, que es un poco lo que los filipinos trataron de hacer también con algunos grupos filipinos aislados allá en 2015, hace 6 años, porque estas estafas regresan, estas estafas son cíclicas, como lo demostré con Benito Muros, ese personaje que reaparece cada 5 o 6 años con una estafa nueva. La primera fue la de las bombillas eternas y la segunda fue la de que los móviles podían durar eternamente y todo esto que nos han contado. Entonces, piensen, cuando les digan a ustedes que hay pruebas de algo, piensen si realmente hubiera pruebas, lo que pasaría, cómo se alteraría profundamente el mundo, y dense cuenta que si no se altera, como si se altera claramente las cosas cuando se encuentra el bosón de Higgs o cuando se detectan las ondas gravitacionales o cuando se encuentra una vacuna para la COVID-19 o cuando se encuentra una pastilla para la COVID-19, piensen que esos estudios, esas pruebas científicas no son, por supuesto, no son tales.